de la Torá sobre el tema de los nombres del Mashiach, que es un tema bastante lindo, que incluye muchas cosas, a pesar de que el nombre de algo por ahí es relativo. De todas maneras, el Shem, el nombre en el judaísmo es algo fundamental, hasta tal punto que al creador lo llamamos Hashem, el nombre. Y es más que interesante todo el concepto de los nombres del Mashiach. Buenas noches a todos, buenas noches a todos, a los que van llegando desde Rosario, desde cada lugar. Buenas noches a los Bergman, a los Blumen, ¿cómo andan todos? Bueno, les contaba, hola Raquel, acá en Facebook también. Les contaba que hoy vamos a estudiar los nombres del Mashiach, que es todo un tema, y es un tema apasionante. Y voy a usar para hablar de esto otro capítulo muy interesante de un libro que se llama Netzach Israel. Hola Gabriel, Ayan, ¿cómo andan desde Eretz Israel? Hay un libro del Maral de Praga, ¿no? El gran Maral de Praga, este gran líder judío davídico del siglo XVI, conocido por su obra, su vasta obra, su liderazgo, la creación del Golem. Y hay un libro que se nombra, que es todo de Mashiach, él escribió mucho de Mashiach, reveló mucho, un gran sabio, no solo en el área revelada de la Torá, sino en la Kabbalah. Y él escribe sobre Mashiach. ¿Qué tal Verónica? ¿Qué tal Eva Beatriz Fidel? ¿Cómo anda ahí en Facebook? Eva me dijo que tengo que cambiar la escenografía, me tengo que sentar del lado que se vea la biblioteca. La vamos a tener en cuenta. Entonces les contaba que el Maral de Praga tiene que ver justamente con todo este desarrollo de todos estos conceptos que les quiero contar. Hay un libro de él que se llama Netzach Israel, es fabuloso, la eternidad de Israel, parafraseando un versículo, Netzach Israel lo Yaker, es decir, y en el capítulo 41 de esta obra extraordinaria, llena de luz, uno a veces abre estos libros y tiene que poner anteojos negros para no encandilarse de tanta luz que salen de estos libros. Libros que nombra mucho el Rebbe de Lubavitch a lo largo de toda su enseñanza, cuando uno ve los pies de nota, ve referencias permanentes al Maral de Praga. Y entonces hoy vamos a elegir el capítulo 41, que no es ningún colectivo que pasa por acá por Pueyrredón, ¿sí? Sino que el capítulo 41 del Maral de Praga, que nos habla de los nombres del Mashiach. Todos me escuchan bien, ¿no? A ver, sí, calculo que sí. Entonces, acuérdense que pueden escribir por el chat las preguntas, tanto en Facebook, pueden hacer comentarios, pueden escribir en el chat acá en Zoom, y serán contestadas en su oportunidad con ayuda de Hashem. Bueno, este capítulo 41 del Maral, que es prácticamente una canción, decime cuál es tu nombre, que escuchamos hace más de 30 años acá en Buenos Aires, es un poco el tema del Mashiach, los nombres. Y les contaba que el nombre en la Torá no es algo aleatorio o secundario, pues el nombre, por supuesto, cada cosa tiene su nombre. Hola Leandro, cada cosa tiene su nombre. Y un nombre, así como llamamos a alguien, explica la Kabbalah, y cuando lo nombramos se da vuelta y lo atraemos hacia nosotros, lo mismo es con los nombres. Tal es así que cuando estudiamos sobre la divinidad, sobre el Creador, vemos varios nombres, y los nombres está escrito que están directamente relacionados con la esencia. Por eso cuando una persona está media somnolienta o desmayada, se le susurra su nombre en hebreo al oído para atraer su alma, para despertarlo. Así que el nombre de alguien no es poca cosa, y por eso es que hoy nos reúne estudiar los nombres del Mashiach. El nombre es algo que está directamente ligado a la esencia. Bienvenido Mar de Plata, bienvenido también General Pico La Pampa. Hola Leandro, ¿cómo estás? Ahí en Facebook también. Entonces, el tema de los nombres es algo fuerte en el judaísmo, muy fuerte el tema del nombre. Por eso es tan importante, ¿sí?, estudiar el nombre de uno, analizar los nombres. Por eso en la Torá, cuando hay en el Talmud un sabio que enuncia algo, que revela algo, que enseña algo, es muy importante saber el nombre de quien lo dijo, porque en el nombre está la esencia del alma, y su enseñanza está impregnada con esa esencia del alma, con esa visión espiritual
que implica su nombre. Por eso viene acá el Maral de Praga, el Maral ahí en Praga, la República de Bohemia, ¿sí? En la vieja Checa, ¿sí? Allá en Bohemia, toda esa zona que fue en algún momento un imperio. Dice, te voy a explicar la virtud grandísima que heredó el rey Mashiach. Porque tiene una virtud del rey Mashiach que no es solo una virtud, es una virtud que incluye a todas las virtudes. Vieron que la mayoría de las personas que conocemos en la Torá, los célebres, los tzadikim, los justos, los patriarcas, mayormente tienen todos un nombre. Algunos tienen dos, porque hubo cambios en su ser, en su vida. Pero en general, los tzadikim tienen un nombre. ¿Por qué tienen un nombre? Porque la mayoría de los justos, la mayoría de estas personalidades extraordinarias del pueblo judío, sus virtudes están expresadas en una sola línea de conducta. Por ejemplo, nos dice el Maral, Abraham tiene una virtud especial, como siempre estudiamos en el hasidismo. Abraham es Gesed, es bondad. Su línea de conducta, la esencia de su alma tiene que ver con la bondad, y por eso es la virtud que tiene, y por eso a Abraham se le agregó una letra, y el nombre de él quedó muy parecido, pero siempre manteniéndose en la misma línea. Una virtud especial, un nivel especial, que todos mucho estudiamos de él, tan fuerte fue la presencia de amor en la tierra, que en Kabbalah, en Hasidut está escrito que la sefirá de Gesed del mundo de Atzilut, ¿sí? El eslabón, vamos a decir, la herramienta de bondad del mundo más elevado, le dijo a Hashem, no hace falta que yo funcione, está Abraham en el mundo y con la bondad que ejerce, yo ni necesito enchufarme, que mi turbina no hace falta que esté prendida, dijo la sefirá de Gesed. Está Abraham en el mundo. Imagínense el nivel de amor que expresa Abraham. Yitzhak también heredó otra virtud de divinidad, el apegamiento a él, bendito sea, expresado con la cualidad de Geburá, el tema de crecer, elevarse, pero eso solo. Jacob heredó otra cualidad y otra virtud sagrada que siempre estudiamos, que es compasión, Rahamim, la cualidad de la verdad. Pero el rey Mashiach, dice el Maral de Praga, y Galevi Merabi Ameinu, el rey Mashiach, que se revela pronto en nuestros días, y Elo Akol, tendrá él todo va a tener el Mashiach. Todas las virtudes sabidas y por haber del Dream Team, del equipo de los sueños, de los tzadikim, los justos del pueblo judío. Por eso vamos a descubrir que el Mashiach tiene varios nombres, no un nombre, 2 nombres, 3 nombres, 4, más nombres todavía. Y cómo esos nombres están relacionados y cómo los nombres no entran en colisión y no hay problema de quien lo diga. Jaime, voy a hacerle Jaime con un poco de café, que hace frío acá. Jaime, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Bueno, dicen nuestros sabios, ¿dónde? Un lugar que les cito muchas veces, que es Mashiach por excelencia, es el tratado talmúdico de Sanedrín, el tratado Babli de Babilonia, que hay un Babel dando vueltas, el tratado de Babilonia de Sanedrín, que trata de la Corte Suprema, los juicios, etc. En el famoso capítulo 11, Perek Helek, sí, como siempre les digo, el capítulo que habla de Mashiach todo el tiempo, el capítulo en el cual Maimónides explicó los principios de la fe judía, como número 2 el Mashiach, el 13 la resurrección, Tejiat Ametim, la vuelta de todas las almas, de todas las generaciones. En ese capítulo, increíblemente capítulo 11, está el tema de los nombres del Mashiach. Y les voy a leer textual el pasaje, para que vean que las personas pueden tener diferentes opiniones y esto no es que es motivo de pelea o de disputa. Las personas realmente opinaban distinto, igual eran amigos, igual eran contemporáneos, ¿sí? Dice así, la Gemara pregunta en la página 98, lado B del Talmud Sanedrin, decime cuál es su nombre, cuál es el nombre del Mashiach. Devi Rabí Shiloh, hambre y Shiloh Shemó, ¿qué significa esto? La casa de estudios de Rabí Shiloh dice que Shiloh es su nombre. Son un poco fanáticos estos muchachos. En la yeshiva donde estudiaban, ¿sí? En la yeshiva de Shiloh, que era un gran sabio, los alumnos decían que Shiloh, el Rosh Yeshiva, el decano de la academia, era el Mashiach. ¡Wow! Porque se apoyaban en un versículo bíblico. ¿Sí? La palabra Shiloh está en la Torá, en las bendiciones de Jacob. Ad ki abo Shiloh, hasta que venga Shiloh.
Entonces tenían en qué apoyarse, y es válido. El Talmud, la Torá oral, lo cuenta esto. Después dice, Divrei Rabbi Yanai, si las palabras de la casa de estudios de Yanai, otro gran sabio, Yanai, que decían en esa casa de estudios que el nombre del Moshiach es Inon Shemó. Se llamaba Inon, como alguna vez estudiamos la relación con la letra Nun. Inon Shemó, hay un versículo así, en los Teilim, capítulo 72, versículo 17. Bienvenidos desde La Pampa también, bienvenida Andrea y Cecil. Entonces, dicen ahí que el Mashiach se llama Inon porque el Teilim dice Yehi Shemó Leolam Lifnei Shemesh Inon Shemó, y sea su nombre eterno frente al sol. Inon es su nombre. Entonces, otra opinión, qué fanática esta gente. Los estudiantes de ahí, de Yanai, llamaban Inon, que es prácticamente la misma raíz del nombre de su decano de estudios, y ellos lo llamaban así el Mashiach, con el nombre. Y no estaban peleados con los anteriores que eran los de Shiloh. No, cada uno tenía su candidato. Como estudiamos alguna vez que es una mitzvah de la Torá, había otra academia de estudios. Estamos hablando de una época de desarrollo deslumbrante de la Torá. La academia de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, otro gran sabio. ¿Y qué decían en la academia de Rabbi Hanina? Que Hanina es el nombre del Mashiach. Increíble, ¿no? Otro grupo de fanáticos inadaptados que llaman a su líder como el Mashiach. Porque está escrito, hay un versículo en Irmiau que dice, ayer lo eten laem Hanina, no les daré a ellos Haniná. Haniná es una especie así de conmutación de pena, viene de Hanún, de graciable. Entonces se apoyaban en ese versículo para determinar que su líder era el Mashiach. Viesh Ombrim, muy interesante esto, no dice quién es, esto es característico del texto talmúdico y del halajá. Siempre hay un grupo que se llama Yesh Ombrim, no dice quiénes son. Hay quienes dicen que Menahem ben Hizkiah Shemó, que Menahem, el hijo de Hizkiau, es su nombre. ¿Por qué? Porque hay un versículo en Megilat Ejá, en Lamentaciones, como conocemos, que dice, ayer lo eten lae, que dice, Kirrajak mimeni Menahem meshim nafshi, se distanció de mí, Menahem, literalmente el que devuelve mi alma. ¿Vieron cuando te vuelve el alma, que estás cansado y tomás algo, un tecito caliente y te vuelve el alma? Bueno, eso es Menahem. Meshib nafshi, me devolvió el alma. Entonces, y hay otra opinión, Rabanán. Rabanán, cuando decimos Rabanán, es un plural en arameo de Rabbenu, nuestros sabios. Es decir, la gran mayoría de los sabios, también al Mashiach lo llaman el Metzorá. Ay, qué feo. Vieron que se traduce como leproso a veces. El Metzorá era esa persona que tenía heridas cutáneas, justamente porque tenía altas luces espirituales y no las podía contener, entonces eso le aparecía en la epidermis. Y así lo llamaban el Metzorá de Bei Rabbi, de la casa de Rabbi, como está escrito en Yeshayahu, en versículo de Yeshayahu que dice Isaías, Ajen Jolienu Noseu Majobenu Ziblam, él nuestras enfermedades carga, transporta, ¿sí? Y nuestros dolores él soporta, Banachnu Hashbunu Nagua Umuke Lokimu Meune, y nosotros lo consideramos a él como herido, golpeado por Hashem y afligido. Realmente es sorprendente, ¿no? Ya les tiré así fácil 5 nombres. A ver si recordamos todos juntos los nombres del Mashiach. El primero, dijimos, sí, el Maral de Praga nos cita la Guemará y nos dice que es Shiloh. Acá me pregunta Flavia de Rosario, sí, nosotros en Jabat, muchos de nosotros decimos eso, Flavia, sí, que el Mashiach es Menahem Shemó. Es decir, yo digo un poco en chiste así, lo del fanatismo es verdad. Cada alumno, ¿sí?, a lo largo de la historia llamó a su rebe, a su maestro Mashiach, y no había ningún escándalo por eso. Por eso nosotros decimos que el rebe es el Mashiach, y no hay ningún tipo de conflicto en la afirmación, porque en este mismo capítulo del Talmud se pregunta también si el Mashiach está en este mundo, por ejemplo, es Rabbi Yehuda Nasi, y si no está en este mundo es Daniel, Ish Hamudot, el profeta Daniel, el hombre afable. Es decir, también habían menciones quién podía ser el Mashiach estando visible en este mundo o estando invisible en este mundo. Entonces,
Por eso lo que estoy mostrando acá, un poco en chiste, que no hay conflicto. Es decir, que todos los alumnos, cada comunidad de estudiantes, llamaba a su decano como Mashiach. ¿Y por qué tantos nombres? Hay un viejo refrán hasídico, y esto lo dicen los rebes y están los Fabrengen, que si prestamos atención a los 4 nombres, Shilo, hay una Shin ahí. Inon, hay una Yud. ¿Sí? Janina, hay una Het. Y Menahem, o Metzorá, la mem que a ustedes les guste. ¿Sí? Esos 4 nombres, ¿sí? Son esas iniciales de los 4 nombres, forman la palabra Mashiach. Increíblemente. Es decir, los 4 nombres que tira el Talmud acá hacen un acróstico las iniciales de los 4 nombres de la palabra Mashiach. Y como venía diciendo antes el Maral de Praga, ¿por qué tantos nombres? Porque el Mashiach es el ser humano más esplendoroso de la historia, como se estudia de los versículos, como decimos en las plegarias cuando sacamos la Torá los días festivos, que hay una descripción del Mashiach ahí, sobre cómo el Mashiach es lo más elevado, lo más sabio, una inteligencia superadora de Moisés, del rey Salomón, de Adán Rishon, ¿sí? Porque a veces olvidamos que Adán Rishon, el primer hombre, es la perfección humana. Fue creado y amasado por Hashem directamente, ¿sí? Sin una participación de padres, de papá y mamá previa, ¿no? Adán en eso es distinto a todos los seres creados. Y ahí en estos versículos, así en la Gemara, nos habla mucho de esa perfección humana del Mashiach. Una perfección superadora del rey Salomón, el más sabio de la historia. Una profecía, ¿sí? Superadora de Moisés. Una perfección humana superadora de Adán, de los patriarcas. Como está descrito palabra por palabra en el versículo que decimos incluso sobre nosotros mismos. Si se fijan en el Sidur, en el libro de oraciones, cuando sacamos la Torá los días festivos hay una plegaria adicional donde dice Benajal Ab Ruach Jochma, Ruach Etzau, Geburat Hashem, etcétera, Ruach Binah, posará sobre él un espíritu de conocimiento, de poder divino, de sabiduría, de entendimiento. Y le pedimos a Hashem que eso pose sobre nosotros también, porque tenemos, como estudiamos alguna vez, un Mashiach interior, que es la unidad particular que conforma esa unidad general que es el alma del Mashiach, que pronto se va a revelar y va a traer al mundo a su objetivo. Volviendo al texto del Maral de Praga, los nombres, ¿por qué tantos nombres? Y todavía no hay otros también. Hay un versículo, entre paréntesis, antes de volver al Maral, en Yeshayahu encontramos que el Mashiach es llamado Tzedek, ¿sí? Y Tzemach, ¿por qué? Porque hay versículos en Yeshayahu mismo que dice Tzedek es Dormotnav, va a ser la justicia lo que ciñe sus cinturas, ¿sí? O como decimos en la Tefilá, el tema de Tzemach David Abdejá, haz que tu justo florezca. O sea, por eso hay rebes, no solo el rebe de Chabad. Vieron que el tercer rebe de Chabad es nombrado, se llamaba Rabbi Menachem Mendel, ¿sí? Es conocido como el Tzemach Tzedek por su obra. No es el único sabio que se llamaba en esa época Tzemach Tzedek. ¿Por qué? Porque varias corrientes hasídicas paralelas también nombraban a su líder como el Mashiach. ¿Y por qué lo llamaban Tzemach Tzedek? Tzemach significa Florencio, otro de los nombres del Mashiach. No es un nombre por ahí en castellano, Florencio, muy conocido. Conocemos a Varela, conocemos a algún que otro político, pero el Mashiach es llamado Florencio y también es llamado Justo, Tzedek, ¿no? Muy interesante también, otro de los nombres del Mashiach. Pero vamos ahora a concentrarnos, no los quiero marear tanto con tantos nombres. Y otra vez repito y redondeo, ¿por qué tantos nombres? Porque el Mashiach es la plenitud de todos los justos, de todas las variables, de todas las emociones, ¿sí? En su estado perfecto. El Mashiach incluye todas las virtudes de los patriarcas y de los justos. Y al ser que es un alma inclusiva, general, global, por eso tiene tantos nombres, porque expresa todas las facetas del judío en su máxima expresión. Entonces, esta es la cuestión particular, justamente el Mashiach, por eso tiene tantos nombres. Y ahora vamos a pensar un poco, ¿sí? Vamos a pensar todos juntos un poco toda esta serie de nombres. Dice el Maral de Praga, esto sorprende, ¿cómo puede ser que Rabbi Shilo decía que Shilo es su nombre? Hay muchas explicaciones sobre Shilo. Shilo también es uno de los lugares donde se construyó el Mishkan. Vieron que ese Mishkan, ese templo móvil del desierto,
que estuvo 40 años deambulando, después se instaló en Israel otros 439 años más. Uno de los lugares donde pasó más tiempo fue en Shiloh. Shiloh también es un acróstico que está referido a Moshiach, que tiene que ver con la Melujá Shiloh, ¿sí? Con el reinado desde él. Hay muchas explicaciones sobre esta palabra tan israelí, Shiloh, ¿sí? Entonces, el Maharal nos dice que esto que la Academia de Shiloh dice que su nombre es Shiloh, la de Hanina también lo llama así, pero esto nos está enseñando la virtud del Moshiach que incluye todas las virtudes. Por eso, él es el manantial, así como un manantial, ¿sí?, produce una derivación de agua y esa agua se puede derivar por lo que se llaman las venas de la tierra. Hoy lo estudiamos en Hasidut, en un mamar de Rebbe anterior, que la tierra tiene como venas y arterias por donde los manantiales fluyen y nosotros lo que hacemos es quitar esa tierra, como nosotros mismos, ¿sí?, que nosotros tenemos todo un manantial de divinidad de nuestro corazón, un manantial espiritual, una fuerza descomunal, y lo que hay que hacer es justamente quitar el barro para que fluya lo maravilloso de nuestra alma. Entonces, esto es un poco el Mashiach, que es el manantial, de él se derivan todas las virtudes, y por eso es que está explicado que el Mashiach contiene todos estos nombres. Y no se parece el Mashiach al resto de los tzadikim, al resto de los justos, porque el resto de los justos tienen nombres particulares, y él incluye todo, y por eso el lector lo llama, ¿sí?, al Mashiach con el nombre que él está observando, desde el ángulo que está observando y desde la subjetividad que está viendo. Es decir, cada uno lo llama de esa manera. Por eso la Academia de Rabí Shiloh dice que Shiloh es un nombre, y la de Rabí Hanina dice que Hanina es el nombre, y así la de Yanai dice que Inón es el nombre, y no discuten los sabios en absoluto. No hace falta llegar a la instancia que decimos Elu be'elu divrei Elokim Haim, ¿sí? Es decir, estas y estas son las palabras del Rey viviente, porque uno piensa, y el preconcepto, el prejuicio que tiene, cuando uno estudia el Talmud, dice, hay discusiones, hay sabios que dicen una cosa, hay sabios que dicen otra, hay 3 judíos y 17 opiniones. No. Cuando uno encuentra varias ideas, son todas verdades divinas. ¿Sí? El Talmud mismo lo dice, son todas expresiones del Dios viviente. Ningún sabio se equivocó. La sumatoria de los sabios es la sumatoria del conocimiento divino. Que la halajá, que la ley se determine en este momento, tal vez como Bet Hillel y no como Bet Shammai, no implica que Bet Shammai esté equivocado. Como todos sabemos que cuando venga Mashiach, la halajá, la ley judía, no va a ser hileliana como hasta ahora, sino va a ser de acuerdo a Shammai. Y en un proceso posterior vamos a cumplir la Torá de acuerdo a las 2 ideas a la vez. Y eso es tema para otro día, cómo se puede cumplir primero como Hillel la Torá, después como Shammai la Torá y después como los 2 a la vez. Es para otro día. Pero no hace falta llegar a esta instancia ya, el Talmud mismo nos dice, y el Maharal de Praga, este genio, nos dice, los sabios no están discutiendo, a pesar de que cada uno está diciendo que su decano de estudio, su Rosh Yeshiva, es el Mashiach que está dando otro nombre, todos tienen razón, todos a la final. Entonces, y diciendo que no discuten, y cada uno dice que el Mashiach, que rápidamente vendrá en nuestros días, va a incluir esa virtud, la que él está apreciando. Y por eso lo llama con su nombre, porque Shiloh significa algo en especial y por eso lo llama así. Y tenemos que saber que el Mashiach incluye todo, incluye el concepto que significa Shiloh, el concepto que significa Hanina y el concepto que significa Inón, porque con seguridad algo hay, porque el Mashiach, repite el Maharal de Praga, incluye todas las virtudes humanas, todas las virtudes de los justos, todas las virtudes judías. Por eso es que uno no tiene que alarmarse cuando hay tantos nombres. Justamente hay tantos nombres como cuando a veces agarramos la tapa de un libro, abrimos y ¿nunca vieron una obra de Maimónides? Cuando Maimónides dice Rabbi Moshe ben Maimón, Anesher Agadol, el gran águila, hay descripciones porque no alcanza a veces un nombre para describir la magnitud de un tzadik, de un líder judío, ¿sí? Entonces, es por eso que están estos nombres. Y Shiloh, justamente, también podemos aplicar el nombre Shiloh, dice el Maharal de Praga, Kishem Shiloh Baal She'Hashem Itbaraj Itena Kol Tachtav. ¿Qué significa Shiloh?
Shiloh es muy interesante el libro, la explicación que trae el Maral. El Maral trae una explicación que dice que Shiloh es una referencia a que Hashem va a poner el mundo debajo del Mashiach. El Mashiach va a ser la autoridad, ¿sí? Una especie de gobernador mundial y todos van a estar bajo él. Beacolio viu Shai Lo. Me encanta esa palabra, Shai. Vieron que también en Israel muchos se llaman Shai. Shai, en este caso se llama regalo. Hay un versículo en Teilim que da lugar a un maíz muy extenso, que lo vamos a contar un día. Hay un versículo en Teilim, en los Salmos, que dice Beobilu Shai la Morá, que las naciones le van a llevar regalos a su miedo, a su temor. ¿Sí? ¿Quién es su temor? La Morá, dice ahí. Morá no con E como maestra, sino Morá con Aleph. Le van a llevar un regalo a su temor. Significa que al Mashiach le van a llevar un regalo, ¿no? Es decir, cómo el mundo va a repercutir de esta manera que va a reconocer al Mashiach absolutamente. Eso significa Shemó. Eso significa el nombre Shiloh. Y este nombre es un nombre de grandeza que significa Shiloh, Sheakol, él tiene todo, y por eso la definición de este nombre. Y lo mismo Hanina. ¿Qué significa Hanina? Hanina viene de gen, de gracia, de graciable también, de Hanun. Que Dios bendito sea, lo va a hacer graciable a él. ¿Sí? Yael Mimene Betnago Imna Jalateja. Es decir, Hashem, el Mashiach va a encontrar gracias a los ojos. Muchas veces nos preguntamos, ¿aparece un líder judío, un libertador, un Mashiach y el mundo lo acepta tal cual viene? ¿Cómo puede ser esto? En Egipto pasó algo así, ¿se acuerdan? Cuando los judíos se tenían que ir y de repente los egipcios los querían llenar de regalos a los judíos hallaron gracia a sus ojos. Bueno, el Mashiach se llama Hanina porque todas las naciones lo van a querer, todas las naciones van a hallar gracia a los ojos del Mashiach. De repente Merkel lo va a querer, Trump lo va a querer, Fernández lo va a querer, ¿sí? Lacalle lo va a querer, Netanyahu por supuesto que lo va a querer, ¿sí? Todos los líderes del mundo. Acá me pregunta mi amigo querido Rubén que sobre el Rebe, que yo digo que siempre es el líder de la generación. Es correcto, el Rebe es el líder de la generación y a pesar de que se habla de que, por supuesto, no lo vemos a nuestros ojos, de todas maneras, por lo menos nosotros como Hasidim de Chabad, como alumnos de él, lo seguimos sosteniendo. Es decir, ¿por qué el Rebe contó sobre el Rebe anterior, cuando en 1950 el Rebe anterior se ocultó a nuestros ojos? Porque no nos animamos a decir esa palabra, hablamos de desaparición física o de ocultamiento a los ojos, porque ya el Tania, el primer libro del Hasidismo, habla que cuando un tzadik abandona este mundo está más que antes. Es decir, es un poco raro el fenómeno. Pero así como hay cosas físicas que no vemos, estando acá necesitamos un telescopio para ver un planeta o un microscopio para ver un virus. De la misma manera existen cosas y en este mundo que no vemos. Y ya en el Tania, el libro básico del Hasidismo, el Alter Rebbe escribe de que los tzadikim, cuando se ocultan, están más que antes. Por eso es que asociamos la eternidad a un tzadik, no es un ser humano formal, común y corriente, asociamos la cuestión de eternidad a un justo, y por eso el Rebbe, cuando se refería al Rebbe anterior, trajo la famosa historia de Shimshon, Sansón, el juez de Israel que se dejó el pelo largo porque era un nazir, era un nazareo. Y cuando buscamos en la Torá, es muy interesante, la Torá dice que 40 años el pueblo judío le temió a Shimshon. Pero cuando vamos al registro de liderazgo y de años de las presidencias en el pueblo judío, vemos que Sansón fue juez de Israel 20 años nada más. 20 años. ¿Y cómo puede ser? Hay un versículo explícito que me dice que 40 años temió el pueblo judío, respetó y se condujo el pueblo judío con Sansón. Pero cuando vamos a los bifes vemos que 20 años fue líder, porque la verdad es la siguiente. Cuando Sansón en su último pedido, recuperando su fuerza, le pide a Dios que se la devuelva y liquidar a todos los filisteos, ¿sí? Y caen las columnas y así fue. Y ahí terminaron los 20 años de liderazgo de Shimshon. Después, el pueblo de Israel durante 20 años no tuvo un líder visible. Siguieron en piloto automático con la presencia de Shimshon, a pesar de que no estaba en este mundo. Ya había caído abajo de todas las columnas ahí con los filisteos. Es decir, a pesar de que Shimshon no estaba.
Es una de las complicaciones que tenemos con judíos. Por eso Hashem es llamado el componedor de las contradicciones. Mucha de nuestra fe judía está relacionada con esto, con la composición de la contradicción. Nosotros mismos somos una contradicción andante. Somos una mezcla de alma y cuerpo. Solamente que Hashem la compone. El cielo es una mezcla de fuego y agua. Así en el judaísmo también con el tema Mashiach es así. Acá me dice Abraham Banuno desde Azul, de la tierra de Almeida. Dice una sugerencia para los próximos Shurim, los falsos Mashiach y por qué fracasaron. Lindo tema, lo podemos hacer, lo tengo en cuenta. Volviendo al texto acá, justamente el Mashiach se llama Haniná. El Mashiach se llama Haniná por el Jinún, por la gracia que va a hallar a los ojos de las naciones. Ahora les puedo decir por qué el Mashiach se llama Inón también. Inón tiene que ver con la Nun, justamente con levantar al pueblo judío de la caída, como hablamos una vez, de la Sukkah David Anofelet, esta cuestión de que todo en el judaísmo se cayó pero no se rompió y no hay que reconstruirlo, hay que levantarlo, que es más fácil. Y vamos a pasar al nombre que nos trae el Talmud. Menahem es el Mashiach. ¿Qué me dice? A ver, una pregunta más ajena al tema. Sí, escribímela, no hay problema, querido Rubén. Mientras sigo hablando, ¿por qué estos Yeshoimbrim, este grupo, esta élite de sabios lo llaman Menahem, el hijo de Hizkiau? ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir acá la Torá? ¿Qué nos están revelando los sabios? ¿Y por qué el Mashiach también está bueno que se llame así? Y este es el primero que nombra, que tiene el nombre y el nombre del papá. Porque en los otros, ¿se acuerdan? Era el nombre solito. ¿Está bien? Entonces, la cuestión es que Menahem ben Hizkiau, ¿por qué se llama así? ¿Qué nos quiere enseñar la Torá? Porque dice así, se los leo textual, porque cuando Dios no permite a una persona que está doliente, ¿sí? Sufrió una pérdida, Haz Besholem, viene y recibe consuelo. Y cuando recibe consuelo, él vuelve a la vida. Es decir, Haz Besholem, muchas veces pasamos por situaciones así en la vida y uno tiene que saber que no tiene que decaer nunca. Pero qué bueno que es cuando alguien viene y nos dice palabras lindas, nos consuela y nos levanta. Revivimos. Muchas veces estamos por ahí alicaídos, o estamos encuarentenados, o estamos en un montón de cosas y viene alguien y nos dice 3, 4 palabras con fuerza y nos devuelve la vida. No es poético lo que digo, es literal. Nos devuelven la vida. Bueno, esto es el Moshiach. Por eso se llama bien Hizkiau. ¿Qué es Hizkiau? Que es un rey de Israel que fue candidato a Moshiach también. ¿Se acuerdan? Josek ya, dice el Rebe, la fuerza de Dios. Entonces, el Moshiach viene a justamente Menahem. ¿Qué significa Menahem? Consuelo. No hay ningún gallego, no hay ninguna gallega. Menahem porque viene a consolarnos después de tanto dolor de toda la historia y de nuestras propias vidas. El Moshiach viene a traer consuelo a cada judío de cada generación y te devuelve la vida, y por eso se llama Mashiach ben Hizkiau, porque te viene a devolver la fuerza, y esa fuerza la tenés ahora, porque ya tenés el anuncio de la redención, el anuncio del líder de la generación, el profeta de la generación, y como lo llamamos en la Torá, el Mashiach de la generación, que nos dio el anuncio, y por eso también eso es un refuerzo. Tenemos la doble, la triple, todos los refuerzos en nuestra alma para traer la Geulá. Por eso es el nombre Menahem ben Hizkiau, o sea, hijo del fortalecimiento, porque no hay duda que el consuelo, el Menahem, como estaba escrito en Ejá, es el que te fortalece el alma, y por eso el Mashiach va a fortalecer a todo Israel, y por eso figura el nombre del papá, en este caso. Y el versículo trae una prueba de acá, justamente de Ja, Menahem Meshim Nafshi, habíamos dicho al principio. Menahem me devuelve el alma. ¿Vieron cuando uno está medio y se toma un poquito de cerveza, no sé, una Coca-Cola cuando está con la presión baja y de repente sentís que te vuelve a circular la sangre en las venas? Bueno, el Mashiach te va a hacer sentir eso. Bueno, acá voy a leer una pregunta, me dice el querido Rubén desde Mar del Plata, una pregunta más ajena al tema, el tema de estos tipos que están usurpando la tierra de Israel, puede tener con la orden de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos actualmente usurpadores en nuestra tierra, por supuesto, y
Realmente es un tema complejo, por ahí para otro Zoom, que por ahí podés organizar vos, Rubén. Podemos hablar mucho del tema y podemos hablar de cómo, como dice el Rebbe, y el Rebbe habla tanto de esto, trayendo la Hot de Shabbat, donde ahí está explicado cómo uno tiene que defenderse de los invasores y cómo realmente toda concesión y retroceso que hace Israel es una debilidad y nos pone en peligro. Dios no permita, y no solo hacerlo, sino hablarlo, ya es peligroso. Así que Rubén, también te tomo el tema para hablarlo en otro Zoom, en otra oportunidad. Esto tiene que ver, hay una historia muy larga en la Guerra de los 6 días en el 67, cuando había quedado despoblado todo. Muy largo para hablarlo, pero bueno, Besat Hashem, ya vamos a tener tiempo para estudiar. Ya viene Mashiach, y Besat Hashem, que ya no haya ningún tipo de problema del cual tengamos que hablar. Y para finalizar, los 3 minutos que me quedan, me queda pendiente para la próxima o en otra oportunidad, porque el Mashiach es llamado Metzorah. Literalmente se lo llama acá en arameo el blancuzco, porque las manchitas del Metzorah eran blancas. Ya conocemos relatos del Talmud sobre el Metzorah, ¿sí? Y por qué lo llaman así. En resumen, antes que se corte, y lo dejamos para otra oportunidad, el Metzorah era alguien que estaba al margen del campamento. Tenía que salir. ¿Vieron cómo descubren a uno que tiene el kéter, el corona, y lo mandan, lo aíslan? Al Metzorah lo aislaban, pero justamente porque era una persona de alto contenido espiritual. Entonces al Mashiach también se lo llama al Metzorah, explica el Maral. Hay mucho para hablar del tema, por supuesto, como el hasidismo habla de un Metzorah, mal traducido leproso. Es decir, cómo el hasidismo habla de esto, toda la parte positiva del Metzorah, la alta luminosidad espiritual, el haber eliminado del interior toda maleza y pureza, y por eso está todo en la piel y saliendo de la piel, como una persona que limpió su casa y tiene la bolsa en la puerta para tirarla en el tacho en la calle. El Maral de Praga dice que el concepto y la mirada del Maral de Praga sobre que el Mashiach es llamado el blancuzco, el Metzorah, es que el Mashiach está al margen del ser humano. Es una persona tan superlativa que está justamente en un nivel increíble. Esto es lo que el Maral nos va a explicar, si Dios quiere, la próxima. Me quedan 2 minutos, quería saludar a todos los que participan, quería contarles una cosa linda también, no se me vayan, me quedan 2 minutitos. Hay un libro nuevo que está saliendo, con ayuda de Hashem, estamos haciendo la colecta para poder imprimirlo, se llama Descubriendo al Mashiach, todas hijot del Rebbe adaptadas, de fácil entendimiento, está redactado muy fácil para que todos entiendan, todas charlas y enseñanzas del Rebbe sobre Mashiach, para allá, festividad, está por salir en español. Me gustaría mucho que todos participen con alguna dedicatoria, con algún recuerdo a alguien. Es decir, es un libro, como el Rebbe nos pide, para facilitar a todo el mundo estudiar sobre Mashiach. Es el 4º libro de la colección, se llama Descubriendo al Mashiach en la parashá de la semana. Discovering Moshiach, como se dice en inglés. Entonces, bueno, quería contarles esta feliz noticia, que esto se enchufó el 12 de Tamuz y 13, que fueron días de Geulá. Baruch Hashem, ya está terminándose el diseño, y Baruch Hashem, que ya pronto tengamos la revelación del Mashiach con todas las cosas que hacemos, con todo el estudio, con todas las buenas acciones, con nuestras plegarias, con nuestro amor al prójimo, con esto que nos reunimos para estudiar Torá y traemos unidad al pueblo judío. Así que les agradezco a todos, nos volvemos a ver el jueves a la misma hora por este canal. Besat Hashem en Yerushalayim, sección 770. Esperemos vernos ahí, todos juntos, con alegría, con salud, con Parnasá, realmente todos unidos, ¿sí? Con toda la luz, con todo el esplendor, sin cuarentena, sin restricciones, sin mentiras, todo con verdad, con luz, con amor, con todos nuestros seres queridos volviendo del cielo, como trae la Torá, que es otro principio de la fe judía, realmente con toda la fuerza, con toda la luz, y eso ya lo podemos vivir ahora, si abrimos los ojos, dice el Rebbe. Así que todos juntos realmente que vayamos a la redención con salud, como dice el Rebbe, almas sanas en cuerpos sanos, realmente con toda esa luz, con toda esa fuerza. Así que gracias por estar, nos encontramos el jueves aquí mismo, por Zoom y por Facebook.